Bien, son las 11:22 minutos. Vamos a hablar con Antonio de la Cruz. Antonio de la Cruz, generalmente siempre lo entrevista el señor Acosta. Y la última vez que lo entrevistó, había como una gran conspiración que estaba formada entre la iglesia, la Bachelet, por cierto sureños, ¿no? Porque la Bachelet es chilena, el Papa es argentino, y creo que había una gran conspiración para sostener a Maduro. Y a mí me llamó la atención porque desde que siempre las teorías de conspiración son interesantes y el señor de la Cruz es un señor serio. Entonces, con los últimos acontecimientos que han ocurrido en Venezuela, con los últimos pronunciamientos, con una visita de la delegada de Bachelet hablando con la gobernadora del estado. Entonces, dentro de ese esquema, buenos días y gracias, señor, por atender a la visita. Usted sigue en su tesis. Muchas gracias, Leopoldo, por la invitación. Mantengo la tesis en el sentido de que vemos cómo se inscribieron 277 candidatos a diputados por el partido La Fuerza del Cambio. Perdón un momentico que lo corte, yo no suelo interrumpir así. ¿Estamos seguros de eso? ¿Alguien vio los nombres? ¿Alguien conoce esas listas? Bueno, yo iba a decir... Si eso es un bluff... Iba a decir... de acuerdo al corresponsal, porque yo no lo he visto, de CNN, va a usar la cuota de esa participación, ¿ok? Si asumimos que ella tuvo la primicia, ¿ok? Pero también sabemos, eso sí es un hecho concreto, que está sancionado por el Partido Primero Justicia, uno de los diputados supuestamente que se inscribió. Ese sí es un hecho, porque eso está en la página, en el Twitter del Primero Justicia. ¿Okay? Ese sí hay un elemento concreto que se inscribió. ¿Okay? Podríamos buscar el nombre, no lo tengo ahorita en memoria, pero sí hay un elemento concreto. Entonces, en ese sentido, podemos observar que sí ha seguido, de alguna manera, bajaron un poquito el perfil, sobre todo porque Enrique Capriles no ha asumido el liderazgo que asumió al inicio con mucha fuerza. Sí le está pidiendo ahorita a Europa que juegue un rol importante, ¿verdad? No acompañando a Estados Unidos, sino en la transición de Venezuela, porque Estados Unidos tiene una propuesta sobre la mesa de la administración Trump y se dirige más en vez de unir esfuerzos. Entonces vemos que la vertiente Europa es la vertiente que buscaría cómo resolver la situación interna en Venezuela. Y ahí es donde juegan los factores que habíamos observado la semana pasada, que se encontraría Michelle Bachelet, a pesar de que es de la ONU, y la ONU tiene sede en Nueva York, pero la sede de ella está en Ginebra, ella se encuentra en Europa también. Entonces, vemos cómo los elementos de alguna manera han seguido funcionando, pero sin la visibilidad que tuvimos recientemente. Bueno, entonces, y la entrevista de Capriles la saca El País, que es un periódico de tendencia socialista. Socialista en España, y no solamente eso, sino muy al inicio, ¿okay? Al inicio todas las agencias que apoyan al régimen, como la cubana, la turca, la rusa, le dieron una bienvenida a esa propuesta de Capriles, ¿no? Entonces ahí sí hay no una alianza, pero sí hay un entusiasmo de aupar esa tendencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos seguir observando que los elementos están actuando. ¿Cuándo lo vamos a ver otra vez con mucha fuerza? Como usted dice, una vez que las listas salgan publicadas. Hasta ahorita no están publicadas, y ahí podríamos ver si continúa este camino que se ha venido utilizando. Dentro del Primero Justicia ha habido una gran discusión interna, porque definitivamente Enrique Capriles sí le genera una división importante, y allí Julio Borges ha tenido mucha paciencia, porque una parte de los miembros de Primera Justicia han pedido que sea sancionado Capriles por su posición en vista del acuerdo que tienen de no ir a esa elección. Sin embargo, no ha sucedido porque Capriles básicamente se ha inscrito ni ha tomado una decisión.
en ese sentido públicamente. Ahora, aquí hay una cosa interesante, porque aquí en el fondo lo que hay es la rivalidad entre Capriles y Leopoldo López. Pero da la casualidad que Leopoldo López no es el candidato presidencial. Es decir, el candidato, el que está de presidente es señor Guaidó. Es decir, que tú podrías decir, en la historia de Venezuela hubo otra gran rivalidad entre Jóbito y Rómulo Betancourt. Salió perdiendo Jóbito Villalba. Pero fue una gran rivalidad e inclusive problemas para el establecimiento del pacto de punto fijo. Y de hecho se sale URD al relativamente poco tiempo. La historia es que va lentamente caminando al cementerio de la historia. Ahí se queda. Va. Entonces, es interesante porque aquí en el fondo, te repito, es verdad, está la rivalidad de Capriles con Leopoldo, pero es que el presidente Guaidó, eso sí no había existido en la historia de Venezuela. ¿Qué hace Guaidó? Crea su propia fuerza, chupa de ambos lados, establece un nuevo liderazgo, no sé, se lo pregunto. O sea, Guaidó ha venido tratando de mantener una unidad de propósito para poder seguir avanzando sobre la política de máxima presión de los Estados Unidos y que él acompaña con toda su gestión, en términos de la ilegitimidad de Nicolás Maduro. La política de máxima presión de Estados Unidos, que es la que hoy acompaña al interinato, al gobierno encargado de Juan Guaidó, es básicamente desconocer a Nicolás Maduro por ser ilegítimo y por ser violador de derechos humanos. Ahí tenemos el elemento de la comisión de la Bachelet. Entonces, esos dos elementos que son básicamente la tesis central de mantenerse en la línea de acción de Juan Guaidó es la que lo mantiene. Desviarnos de eso y decir que hay una oportunidad en diciembre y hay una rendijita no contribuye a esta unidad que Juan Guaidó ha venido manteniendo. Si bien es cierto, no ha producido el resultado esperado de la salida de Maduro, cada vez lo van llevando poco a poco, ¿verdad? Porque es por la vía pacífica electoral, lo han ido llevando poco a poco hasta arrinconarlo, porque aquí la solución de la crisis en Venezuela es la elección presidencial y la parlamentaria, por supuesto, porque está en la Constitución, pero la que soluciona los problemas en sí es la presidencial. Entonces, en ese sentido, es donde Juan Guaidó ha venido caminando conjuntamente con la fuerza de los 60 países que lo reconocen y sobre todo con los Estados Unidos. Entonces, aquí es donde uno observa que la conducta de liderazgo de Enrique Capriles, si bien es una rivalidad con Leopoldo López, no es el momento histórico que le corresponde a esa diatriba. Esa lucha debe darse una vez que Maduro esté fuera. Exacto, es que esa es la conclusión. Este no es el momento ni de Enrique Capriles ni de Leopoldo López, lo cual no quiere decir que sea en el futuro, por supuesto, pero en este momento es Guaidó. Es correcto. Entonces, en este momento, el reconocimiento es hacia el gobierno interino de Juan Guaidó y a las acciones que ha venido desarrollando en ese sentido. O sea, y hay que darle el voto de confianza porque todavía no se ha acabado esa lucha, ese propósito. Entonces, en este momento lo que corresponde es seguirlo acuerpando en la estrategia que ha venido sosteniendo y que al final, si se no mantiene la unidad de propósito, podremos ver los resultados, porque cada vez el régimen de Maduro se encuentra más arrinconado desde el punto de vista de que no tiene ingresos. Vamos a hacer una breve pausa, Antonio, por favor, y vamos a continuar. ¿Han sido efectivas las sanciones? ¿Podrán las sanciones conseguir una salida política? Le dejo esa interrogante después de la pausa. Por favor. Estamos conversando con Antonio de la Cruz y quedó una pregunta en el aire. Antonio. Sí, claro, fíjate. Ha sido tan efectiva las sanciones que producen 110
venezolanos presos, unos dirigentes libres. O sea, es tan fuerte que necesita Maduro que dar un paso para poder buscar un poco de oxígeno y ver si lo acompañan a la elección parlamentaria. Porque de otra manera no lo hubiese hecho. Porque se encuentra en ¿qué es lo que afecta? Afecta básicamente. Venezuela está recibiendo, o su régimen de Maduro está recibiendo este año por concepto de exportaciones alrededor de unos 1.500, 2.000 millones de dólares, que no le alcanza para mantener la estructura del Estado, lo que lo soporta. Entonces, si esto se sigue manteniendo como tal, en ese sentido, y sobre todo, si ahora además se le quita la ventana que tiene con Repsol y con la petrolera española y con la petrolera italiana, los envíos de crudo por intercambio supuestamente de gasoil, ¿okay? Entonces se le cierra todavía aún más las posibilidades de ingreso y se podrían ver mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con el negocio del gasoil? Que hay una situación que dice que el gasoil se necesita para mover. En Venezuela se produce en las refinerías gasoil, porque es un producto básico dentro de la refinería. En Venezuela gasoil se consigue. El gasoil que utiliza Repsol a intercambio por el crudo y la Eni, la italiana, es básicamente porque lo triangulan y le da un cash al régimen de Maduro. Entonces, eso es lo que Estados Unidos tiene ahorita en la mira que va a sancionar. Y no es porque Venezuela se va a quedar paralizada, mentira en términos del transporte pesado, porque en Venezuela, como le digo, sí se produce gasoil. Okay, no se produce gasolina en este momento, pero gasoil sí se está produciendo. Entonces, y hay inventario para ello. Entonces, cuando vemos eso, ¿qué es lo que pasa? Que llega un momento en que él va a tener que aceptar una solución porque no lo va a poder mantener más. La misma presión interna lo va a llevar. Y entonces es allí donde se puede dar la elección presidencial, que es la que tú estás buscando. El precio mayor de esto, si lo queremos ver como una competencia, es la presidencial, porque es donde realmente se puede buscar una solución para las inversiones que tienen que ir a Venezuela. Si no se da ese cambio, en Venezuela, que vayan inversiones que se requieren para reconstruir el país alrededor, inicialmente 60, 80 mil millones de dólares, el mundo occidental no la va a entregar. Y entonces vamos a seguir padeciendo de las calamidades que hoy se viven y profundizando cada vez más. Entonces, en ese sentido, la presión máxima de Estados Unidos sí ha dado resultados, sí, pero toma tiempo. No es que es inmediato, porque ellos ¿Por qué va a dar resultados en Venezuela la presión norteamericana y por qué no dio resultado con Cuba? Ok, en Cuba, cuando hubo el aislamiento, ¿quién le dio el tanque de oxígeno a Cuba? España, sobre todo, y Europa. Okay. En este momento, Guaidó tiene el respaldo de los 60 países y dentro de eso está la Comunidad Europea y están los países europeos. Entonces, cuando uno ve el movimiento precisamente de acompañar a Maduro en las elecciones parlamentarias, puede afectar el apoyo europeo. O sea, si Europa se entusiasma Es y decir, dice a la larga la acción realizada por Capriles y el eco que hemos visto en la prensa europea de las acciones de Capriles es lo que podría darle el aire a Maduro. Es correcto. Y eso básicamente es parte de la teoría, la parte de la central de la tesis de que aquí hay un juego orquestado por factores internacionales para mantener, porque también tiene la premisa de que gane el presidente Biden, expresidente Biden, las elecciones del 3 de noviembre, que viene con una posición menos de sanciones, de política de máxima presión, sino más bien de buscar la defensa de los derechos humanos dentro de Venezuela. Entonces, eso está combinado con esa también premisa. O sea, la premisa es Europa y que aquí gane el expresidente Joe Biden, las elecciones presidenciales. Ahora, una cosa es Biden vicepresidente de Obama y otra Biden presidente de los Estados Unidos. No se puede presumir que Biden va a actuar como actuó como vicepresidente. Ahora sería presidente. Pero ya declaró, él ya hizo una declaración el domingo a NBC de la Florida,
donde dijo que él iba a tomar una posición distinta a la que ha tomado Donald Trump, porque en su consideración no ha producido los resultados que se esperan. Porque no se agota. O sea, lo que ocurrió con la presión máxima en los Estados Unidos es que el primer año, 2019, fue una curva de aprendizaje. Ahí básicamente se burlaron las sanciones a través, como sabemos, de Rosneft, que era la que exportaba el crudo y traía gasolina y traía plata. Y cuando los Estados Unidos en enero revisaron esa política y se dieron cuenta y sancionaron a Rosneft, ¿verdad? Que fue cuando Rosneft dijo, me voy del país. Y ahí tuvo que haberlo asumido Serchin, la mano derecha, Igor Serchin, de Putin, y tomaron la decisión de salir de Venezuela, ¿verdad? Y eso entonces ahí empezó a quebrar las finanzas del régimen. Entonces apenas se han empezado a ver en full capacidad desde marzo, abril hasta ahora. Por eso si le damos el tiempo necesario que falta, apenas tiene 5 meses de realmente ejerciendo la presión que se busca con esas sanciones. Entonces vamos a ver un mejor resultado si no mantenemos todos unidos y no abrimos esa rendijita que ve Capriles. Desde el punto de vista de la posición de Europa, se reincorpora un poco saliendo de la pandemia, ya empieza el año escolar, bueno, las vacaciones entre comillas, porque no hubo, pero en la vida ordinaria, ¿por dónde vendrá la política europea en torno a Venezuela? Ok, en torno a Venezuela, Europa siempre le ha dado esa responsabilidad por tener una relación a España. España es un factor importante para la política de Europa, porque lo ven a través de ellos por las relaciones históricas con España que tiene la región. Entonces, por eso que están jugando muy fuerte el gobierno de Sánchez a través de la canciller y el canciller, lamentablemente, de la Comunidad Europea, que es Josep Borrell. Pero Borrell aquí no juega tanto a favor de una posición de sostener o no a Maduro, porque él ha sido también crítico, sino él juega en contra de la política del presidente Trump, porque él no es contrincante, es un contrincante hacia la política, rechaza a Donald Trump y verlo fracasar para él es un logro. Entonces, aquí por eso tenemos que actuar los representantes que son reconocidos del gobierno interino en Europa, generando contenido, generando narrativa en Europa, porque no podemos perder el apoyo que hemos sostenido hasta ahora, que ha sido muy importante. Si esto se mantiene conjuntamente con la política norteamericana, podemos ver un escenario distinto en Venezuela en términos de una salida por la elección presidencial, más que por la parlamentaria tiene que ir, pero la importante, vuelvo a insistir, es la presidencial. Es que más allá de lo que pueda ganar en figuración Capriles, lo que puede ocasionar como daño es muy superior. Cuando uno compara lo que tú estás haciendo, el costo-beneficio, ¿verdad? Cuánto es muy alto el daño, si lo vemos como el beneficio como un daño, en términos de lo que está promocionando o lo que Capriles inicialmente estuvo patrocinando, que lo que se puede lograr como un todo mayor. ¿Okay? Si nosotros vamos aquí, lo que debemos incentivar es a seguir remando en la dirección de la política de máxima presión, porque ella nos va a llevar al destino que hemos luchado en estos 17, 18 meses que tiene el interinato en Venezuela. Muchísimas gracias, Antonio de la Cruz. Muchísimas gracias por sus comentarios.